Es guapísimo, tío, guapísimo. Porque te caes a la izquierda o a la derecha y no sales. Decía más despacín. Esto en verano está seco, ¿eh? La bici es para apoyar nada más. Me gustaría pasar, pero hoy no puedo pasar por aquí. Y por allí también hay camino, ¿eh? Pasa que luego con la bicicleta ya ahí termina, ¿eh? Y estas garitas estaban aquí los soldados esperando, vigilando aquí dentro. Y me gusta pasar por aquí, a ver si lo arreglan esto un poco. Está muy guapa. ¿Qué para casa ya? ¡Hala, venga para casa! Por aquí, por aquí, por aquí. Yo pasé por aquí arriba, ¿eh? Mira qué chulada. Es hormigón. Hace de milagro, ¿eh? Patina mucho. Ya te dije yo que había una zona de equilibrio. Aquí viene el apoyo logístico. Vaya como echa humo así tu escala. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Aquí están los concursantes. Todavía no me atrevo. Sí, todavía estás así. ¿Qué traes, Buena, ¿eh? Es que limpín bien. Bueno. Mira, nunca te vi tan limpio. No, chaval. Oye, ¿el casco qué? ¿Dónde es el casco? Mira, este es Nacho. Oye. Nacho, ¿Qué tal? Ey. Esta está jodida. Muy buenas. Eso no le da a nadie. No. es suyo. Hostia, duele un montón todavía, tío. Cago en Dios. Son hermanos de lesión, se lesionaron de lo mismo. Joder. No, yo fue el hombro y él fue la clavícula. La clavícula, ¿eh? Fue el supraespinoso. Bueno, vamos a cargar la mercancía. Bueno, pues arrancamos desde la Morgal, 10 de la mañana, temperatura debemos tener unos 10 grados, más o menos, y nada, nos dirigimos a la zona del Astrolcón, a calentar un poquitín, la zona fácil, veis que guapa, y bueno, hoy va a ser un día tremendoso. ¿Qué? Derecha. Aquí. Bueno, primer bosquecillo. Muy guapo. Vaya diferencia de verlo en un sentido o en otro. Aquí tenemos una bajaduca muy chula. ¡Yepa! Bueno, hay barro porque el otro día pasé por aquí, había barro y supongo que seguirá. Aquí está. Mira, este cachín, bueno, es un tramo tampoco. Hay que darle un poquitín de empuje. Y ahora cuidado aquí que hay un arroyín. ¡Epa! Y para abajo, ahí. Aquí, te lo pasaste. Son esas de aquí. Son 4 escalones. Ya estamos abajo. Y iniciamos el paseo, el paseo de Astrolcón, que es nada. Esto son 2 kilómetros escasos muy fáciles. Tenemos que estar que te cagas, esta es una pasada, chaval. Es guapísimo, tío, guapísimo. En un sitio de estos que en cada ruta que vas solo lo medirías. Uf. A mí me encanta, tío. Bueno, por aquí puedes ir follado como quieras, tío. Además, Con una bici grave muchos también. lejos, Sí, estás pegado. Con una bici grave la que alucinas. y encima árboles de aquí, ¿eh? Sí. No hay morralla. Está limpísimo. Cuando es árbol de aquí, Este puente en invierno, cuidadín, porque te caes a la izquierda o a la derecha y no sales.
Lo pongo aquí por si alguien quiere nadar. Ah. Venga, por la derecha, tira por la derecha. Sí. Sí. Bueno, pues hasta aquí se puede decir que termina el paseín del Asurcón. ¿Eh? Mira, hasta aquí. Aquí da la vuelta y va por allá tranquilamente. Y a partir de aquí es un poco ya más dinámico. No, no es más técnico, no, es más dinámico. Hay aquí un charquín aquí debajo. Aquí no, la siguiente. Aquí empieza... Bueno, todavía no. Pero aquí está muy guapo. Bueno, pues ahora ya empieza más o menos, va cambiando poco a poco, se va poniendo más un poco más salvaje, más guapo. Siempre el Nora a nuestra derecha, acompañando y protagonista de esta ruta. Sí, pero se pasa, ¿eh? Si vas despacín, no te pega abajo, ¿sabes? Oh, a ti ya te pegó. Yo decía más despacín. Eso es. Muy bien. Por ahí. ¿La dejas ir? ¿La dejas ir y ya pasa sola? Sí. Derecha. ¡Eh! Aquí por la izquierda, sí, sí. Sí, sí. ¿Viste cómo...? Esto en verano está seco, ¿eh? En verano está seco esto. ¿En verano? Sí, en verano esto está seco. Prácticamente. Este cacho está muy gochu. Encima en cuesta es más difícil. Vete por la derecha. Derecha. Sí. Aquí hay piedra, ¿eh? Sí, ten cuidado que si te caes al río, ¿eh? Muy bien. No, no te preocupes que ahora se va a lavar la bici. En el siguiente punto hay un lavadero aquí muy guapo. Que se mete la bici ahí y queda como nueva. O sea, esto sí que patina, me cago en ros, chaval. Mira, a ver, hostia. Mira cómo patinan las piernas. Eso, la bici es para apoyar nada más. Ten cuidado, despacín. Venga, trae. Ahí. Muy bien. El caso es que esa zona cubre, me cago en 10. Y si moja los pies ahora al principio... Da el paso ya, pon el pie. Agachar la cabeza un poquitín. ¡Opa! Pues se me ha metido aquí una porquería. Cago en ros. ¿Qué suena aquí, hombre? Tengo una porquería por ahí metida. O sea, fíjate qué pedazo de tubería ahí incrustada, ¿eh? O sea, que la arrastró el río a saber de dónde. ¿No está Antonio, no? Sí. Fíjate, mira. Todo eso cayó, ¿eh? Sí. Mira guapo que está, ¿eh? Parece un río americano estos, ¿eh? Falta un oso ahí pescando ahí. Faltan las... ¿cómo se llama? Faltan los castores. Este cachín hay que ir andando. Este cachín andando. Sin problema. Nada, son 20 metros. Vale, pues ya salimos de la zona del Asurcón y ahora nos metemos en la zona de Braños. Muy guapo. Vamos a tomar ahí un pisco labis. Y ahora es todo prácticamente a favor. Ya que
Qué guapo la pista esta, ¿eh? De la velera. La verdad que es una ruta que, por esos 2 o 3 tramos que hay ahí pequeños, se puede hacer prácticamente todo visceral, ¿eh? Pero bueno, ese es el tema que hay ahí. La iglesia de Brañes. ¿Por allí? Ah, por allí. Por allí se va. ¿Estas son las escuelas, antiguas escuelas? Bueno, pues ahora estamos ya llegando al Fondín de Brañes. Vamos a hacer un minuto de silencio aquí por Nacho, que no le fastidia la ruta, y hacer una parada de minuto de silencio por él. Que no hoy somos ellos, pero vamos a parar por Nacho. Nacho va a parar por aquí. A ver, aquí. Hola. ¿Está abierto, no? Sí, sí. Bueno, pues aquí hemos parado a tomar una cervezuca. Tenemos aquí las bicis. Hemos hecho un minuto de silencio y mira qué guapo está esto. Tenemos una baja ahí, pero bueno, nos esperan ahora. Estamos a mitad de ruta. Ahora vamos a los Cobrones y luego hacemos otra parte de Asturcón y luego vamos a hacer una senda oculta tremendosa. Bueno, pues arrancamos ahora. Continuamos ruta. Mira, por esta pista vas a Oviedo, a Puente de Gallegos. Por esta. Sí, y la que dices tú, estaba pasando el puente este, aquí a la izquierda. Está el puente que pasa sobre el río Nora. Puente de Brañes, este de aquí. Aquí a la izquierda, puente muy guapo. Sí, mira, el Belén lo ponen aquí, allí ponen el Belén todos los años. Aquí estamos en el río. Lo hemos visto con tanto caucho. Sí, 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 eso está arriba. Y esa pista, la de Escamplero, viene por allí. Y baja por aquí. Pero bueno, ahora está llena de barro, ¿eh? Ahí arriba mucho barro, ahí. ¿Eh? Aquello es lo que va a Puente Gallegos. Esa pista va a Puente Gallegos y a Oviedo, vamos, para allá. Hay tromos de barro, estaba bastante. Por allá venimos alguna vez. Y por donde vamos a ir nosotros, va a ser aquí a la derecha. Pues ese camino, esta pista tan guapa, nos va a llevar a los Cobrones. Vamos a hacer una pequeña parada ahí que. Bueno, para ver cómo está. A ver cómo lleva el agua esta zona. Por aquí pasa el río Tuernes, que se emboca en el Nora. Entonces vamos a meternos aquí a la izquierda. Hola. Izquierda. Hola. ¿Cómo está esto de roto? ¡Wow! Bueno, pues hemos llegado a los Cobrones. Os voy a enseñar un poquitín ahora, muy rápido. Bueno, parada rápida, porque esto ya lo conocéis, ¿eh? ¿Has visto cómo está de agua? ¿Dónde está el Belén? El Belén lo tengo en casa ahora. Belén lo tengo escondido. Mira qué guapo está esto. Está guapísimo, ¿eh? La verdad que es un sitio que me flipa. Cada vez que vengo aquí, es una pasada. Mira, pues es un río subterráneo que viene por allí. Por allí, va por aquí. Aquí había un antiguo molino que estoy sobre una piedra. Y aquí está la antigua piedra del molino. Aquí está el molino, estaba el molino. Se lo llevó una inundación.
La verdad que es un sitio guapísimo. Pues por aquí en verano, hostia, por aquí en verano se puede pasar andando. El otro día había el doble de agua que ahora. Venía por aquí el agua, ¿eh? Me gustaría pasar, pero hoy no puedo pasar por aquí. Pero mira qué guapo está, ¿eh? Está guapísimo. Es una zona refrescante y espectacular, ¿eh? O sea que bueno, hemos parado para ver un poco cómo estaba el nivel de agua y seguimos ruta. Bueno, eso está muy visto ya en muchos vídeos que he metido esta ruta. Mira, aquí hay un refugio de contra la guerra. Hala, pues ahora empujar para arriba. Bueno, pero en 1900... Y lo que queda, empujar. A un ras, chaval. No, que lo que se baja hay que subirlo. ¡Oh! Vaya piedrones que hay aquí. ¿Me ponéis marcha para subir por aquí, eh? Pues ahora vamos a ver cómo está el otro tramo, el otro lado de la cueva. Ya estamos viendo. Bueno, está casi como siempre, la verdad. ¡Epa! Déjala aquí la bici. Bueno, mirad, pues el otro lado de la cueva viene a dar aquí. Aquí tiene que cubrir, ¿eh? No lo sé, pero tiene que cubrir. Y por allí también hay camino, ¿eh? Pasa que luego con la bicicleta ya ahí termina, ¿eh? Y bueno, pues aquí antes se pasaba saltando, plin, 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 por las piedricas. Y hoy, pues no, hoy no se puede. Tampoco íbamos a hacerlo, ¿eh? Aquí hay un Belén también, todos los tienes que poner en un Belén. Y bueno, vaya ruta está quedando, ¿eh? Le voy a hacer más grande, más larga. Voy a meter 20 kilómetros más para que sea ya metetera total. Entonces hay que subir otra vez para arriba. Bueno, pues por ahí sí que el río Tuernes a desembocar en el Nora, ¿eh? Bueno, aquí un perrín que bueno, viene, no hace nada, pero joder, toca un poco los cojones, la verdad. Lo tiene aquí suelto. Así que, a ver. Sí, sí. Ah, sí. Ahora viene el pequeño. No, ese no es. Ya. Hola. Ya está. Ya está. No, hoy no está. Bueno, míralo aquí. ¡Ay! Hoy no, ¿eh? ¡Hala! ¡Pa' casina! ¿Viste, Lu? Mira este pequeño. Estaba perezoso. ¿Sabes qué pasa? Que no estaba en su casa. ¿Sabes? Si está en su casa es cuando te dice, cuidado. Bueno, ahora cuidado aquí. Cuidado aquí por la derecha que hay alambrada esas con pinchos. Y te acercas aquí. Como acaricias esto, la preparas. Vamos a entrar ahora al área recreativa de los Covarones. Está muy guapa, ¿eh? Es un área bastante grande. Cuidado, agachar la cabeza. La tenemos aquí de frente. Es cruzar la carretera y aquí la tenemos. Voy a pasar yo a ver si viene algún coche. Y estamos aquí en el área de los Covarones. Aquí a la izquierda tenemos un montón de mesas. Hay un montón de mesas. Está muy guapo, ¿eh? Un par de columpios para los nenos. Y nada, seguimos. Ahora vamos otra vez a Las Turconas a hacer otro tramo
izquierda. Vamos aquí a hacer otro tramo al Asturcón. Vamos a entrar por aquí. Y aquí está el lavadero. Está reformado. Y aquí una rampa aquí. Fuente Caguerina. Caguernia. Caguerina pongo yo. Caguernia. Aquí hay una subida potente, ¿eh? Sí. Esta zona es muy chula, ¿eh? Aquí enseguida tomamos un giro para coger el Asturcón. Esto es de la familia Franco. Aquí es cuando venía Franco, pues aquí tenía un par de pringadillos y unas puertas para abrir, entrar y cerrar. Mira, ahí al final está su casa. Y estas garitas estaban aquí los soldados esperando, vigilando, aquí dentro. Contraseña. ¡Pum! Atrás. ¿Tiene carnet? Pase. Así que no. De hecho, mira, la cancilla está de aquella época todavía, ¿eh? O sea, está que se cae. Bueno, yo creo que si la mueves se desintegra. Ya hemos pasado 3 o 4 veces por aquí y no me he fijado. Sí. Aquí al final, y se venden 1.200.000, me parece el tema todo esto, ¿eh? ¿Sí? Lo de Franco. ¿Se vende? ¿Está a la venta? Sí, está a la venta desde hace mucho tiempo, pero a ver quién mantiene esto. Es que es todo el bosque por el que hemos venido, todo por ahí para acá. Desde aquí no se ve. Vamos a ver si se ve algo por aquí. No. Va por aquellos muros de por allí, todo. Pero bueno, es exagerado, ¿eh? Aquí hay hectáreas. Es tremendísimo. Claro, todo eso por ahí para atrás, por donde todo. Esta parte pasa que está abandonada. Y me gusta pasar por aquí, a ver si lo arreglan esto un poco. Está muy guapa. Esta senduca. Mira, tiene aquí banquinos y todo. Esto si lo arreglaran. Muy guapo que está. Seguimos por aquí. Aquí enganchamos otra vez. No, todavía queda mucha pista, ¿eh? ¿Qué pensabas? ¿Que eso se acababa ya? Todavía queda alguna cuestuca. Pues hemos subido arriba y otra vez vamos a bajar al norte de Asturcón, a la zona de Asturcón. Por esa otra pista. Ya, creo que hemos completado prácticamente todas las pistas. El río lo tenemos aquí abajo y vamos a encontrarnos con él otra vez. Unas cuantas veces además, ¿eh? Esta casa seguramente. ¿Viste qué casa más guapa? Está chula, ¿eh? ¿Qué viene detrás? El caballín aquí, qué guapo está. Se parece al de Pipi Cazas Largas, ¿eh? El blanco de lunares. Este tramo ya es muy guapo, ¿eh? ¡Yepa! ¡Ole! Venga, que se pasa bien, se pasa bien. Hay que un paluco. Estira. Bien. Mira, si está esto de brozadín, está muy guapo. Está guapísimo. Bueno, ahora estamos subiendo. No se nota en el vídeo, pero estamos subiendo muy poco a poco, ¿eh? Poco a poco, luego tenemos algún rampote por ahí, pero mira qué tranquilidad y qué guapo está esta pista. Senderín muy chulo. Bueno, pues por aquí, cuidado, aquí hay un cuestote, ¿eh? Cuesta y barro. Cuesta, pero tremendosa. Oh. Tenemos compañero de viaje. El Mastín este. Estaba aburrido. Tienes que ir para casa ya, ¿eh? Vamos a ver. No, tienes que ir para casa ya. Ahora, venga para casa. Sí, no, está esperando aquí por vosotros.
Yo lo que no quiero es que se coja la carretera luego y baje por carretera, ¿sabes? Ya. Que no quiero que baje por carretera. A ver, este perro esté por aquí. Ya, pero... Cuando le canse, da la vuelta. Es cachorro, ¿eh? Pues Un un cachorro. cachorro grande. Un cachorro Yo grande. creo que sí, que ¿Eh? Es año y poco, como mucho. Sí. Sí, sí. Cachorrín. Es muy Y juguetón. súper cariñoso, además. Sí. Mm. ¡Ahora vamos! A ver, Master, Venga, venga. Vamos, vamos. venga, Venga, vamos. vamos. Ay. Bueno, ahora para arriba, que hay subida otra vez. Sí. Ostras, y subida y... Pero subida... Sí, sí. No, No hay manera. es que es por aquí. Sí, sí, por aquí arriba. No queda otra que empujar. Hostia. Cuidado, aquí. Bueno. Sí, se está pendiente este cacho. Bueno, pues el perro con nosotros otra vez. Llevamos con él aquí ya 2 kilómetros y no nos deja. Bueno, a ver si lo podemos dejar aquí atrás. Y con lo que corre más que nosotros. Hostias, chaval. Vaya putada, chaval. ¿Eh? Espera a ver si por aquí abajo... Yo creo que por ahí podemos pasar, ¿eh? Hay que tirar por ahí abajo. Mira qué putada. No, no. Por aquí se pasa. Pasa que... ¿Eh? Sí, ve, por aquí se pasa. Opa. Aquí está el resto de concursantes. Antonio va en cabeza. Por aquí, por aquí, por aquí. Yo pasé por aquí arriba, ¿eh? Mejor por arriba si podéis. Sí, sí, por arriba, por arriba. Yo pasé por arriba. Y luego viene por aquí, bordeando. Bueno, pues ahora vamos a entrar al molino. Es que sitio más guapo hay aquí. Está guapísimo. Mira, aquí se puede entrar al molino este. Es que guapo está, sí, sí. Vas a entrar. Sí, se puede. Sí, sí, aquí fue donde vinimos otra vez. Sí, sí, está muy guapo además este sitio. Mira qué guapo como cae aquí el agua. Aquí está el molino. Mira qué chulada. Guapísimo. Bueno, pues vamos a entrar aquí dentro ahora, a verlo por dentro.
La dejé yo cerrada el otro día y hay que dejarla cerrada otra vez. Mira, mira. Es hormigón. Es hormigón, es hormigón. Aquí ya entramos. Sí, está guapo, ¿eh? Tejado es lo único que... Sí. Hay que tener cuidadín. Entrar y salir. Mira la piedra de molino ahí, qué guapo. Mira la fórmula, tú. Pasada, ¿eh? Sí. Mira aquí, para abrir la compuerta de abajo. Sí, exacto. Anda, mira pues. Pues con la pedazo reductora que tiene, flipa. Qué pena que esto no se... No se arregle, ¿eh? Sí. Porque está muy bien, está bien. Bueno, los muros están perfectamente, ¿eh? Es que esto seguro que se... Solo que el techo... Esto funciona, ¿eh? Sí. Mira Y la ahí se ve artesa, el agua ahí. La artesa ya no. ¿Ves este clavo? Esto corresponde también al río Nora, ¿eh? Vamos, continuamos. Acompañándolo 1 kilómetro más o menos. No os preocupéis, confiar en mí. Confiar, que poco confiáis. Confiar. Es un senderín, mira, además, hoy no tenemos barro, en teoría. Un senderín muy guapo. Bueno, algo hay. Me cago en rosa, pero sí que hay, sí, por aquí hay. Hay un poquitín de barro, pero nada. Ahora tenemos más o menos un camino así, durante aquí unos 500 metros, hay una especie de molinos ahí, o salidas de agua, me parece. Bueno, aquí sí hay barril. Me cago en rosa. Venga, ir por la parte de arriba, por debajo Manu. Y pasé de milagro, ¿eh? Hostia, patiname. Patina mucho. Ya te dije yo que había una zona de equilibrio. Hostia. Por la parte de arriba, ir pegados a la parte de arriba, que por aquí hunde muchísimo la rueda. ¿Qué te dije? Que había parte de equilibrio. Claro, joder. Es que... Muy bien, Antonio. Mira cómo se va Antonio. Si Antonio va a correr esa carretera. Y mira, y pasa bien. ¿Eh? ¿No sabes por dónde hay que ir? Quita, deja de pasar a mí. Bueno, venga, continuamos, que le falta la segunda parte. ¡Hostia! Venga. Esta segunda parte tiene su encanto, ¿eh? Es más estrechina, pero es muy guapa también. Y vamos pegados al río también, ¿eh? Igual hay que agacharse aquí un poquitín. Sí, un poquitín bastante. Nada. Y ahí también. Bueno, se está tremendoso. Y aquí también. Bueno. Hala. Pasado obstáculo. Seguimos en pie. Habiendo senderín aquí. Aquí. Qué guapo, ¿eh? Yo creo que esto antiguamente cuando regaban, para no perder el agua, hacían canales internos y caía agua por aquí. Esa es una de las opciones que hay. Porque hay dos más para allá, ¿eh? Es artificial, ¿eh? ¿Eh? No, no es un molino, ¿eh? Mira, de hecho el agua viene de los prados. Es una canalización, creo que son canales internos
para cuando cae el agua aprovecharla y caía por aquí y volvía otra vez al río, ¿sabes? Para que no se perdiera. Mira, aquí hay otro. No está tan trabajado como aquel, pero mira, ahí viene otro por aquí. Aquí mejor. Por este lado, saltín. Apoyar, mira, aquí aprovechar por lavar la rueda. Mira, hacéis aquí una pasadina, ¿eh? Está todo pensado esto, mira, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves, Alberto? ¡Hala! Y ya está. ¿También? Bueno, estamos llegando al final del recorrido. Seguimos por el río Nora, protagonista de esta ruta. Vamos a subir esta pequeña cuesta y... Bueno, pues llegamos a la área recreativa, donde nos espera el apoyo logístico. ¿Qué? ¿Qué me dices? Ah, es verdad. Es la mía. Anda. Qué sitio más chulo. O sea, está fresquito, igual es mejor para el sol, Para el sol. Bueno, para dejar la Para eso nevera ahora y que eso. lo comenté yo, que aquí Sí, sí. hay que dar aire. Ah, sí, sí. Está guapo, está Sí, aquí guapo. las piscinas, sí. Está guapo. Aquí vamos a zampar.